Les hemos hablado en este programa, les hemos mostrado diferentes facturas. Hubo una que nos llamó mucho la atención porque era de solo un mes de un particular y ascendía a más de 1.000 euros y han llevado a cabo un peregrinaje dirigiéndose a diferentes instancias para que modificaran esa cifra y al final se ha conseguido, Nerea. Tras esfuerzo y mucho tiempo se ha conseguido y se le ha dado la razón. Vamos a ver ese ejemplo de factura de una usuaria zaragozana a la que le llega una factura de la luz por tan solo un mes de 1.236,92 euros. En ella vemos reflejadas diferentes cantidades de kilovatios hora que suman 2.524 kilovatios hora de contratación. Una lectura estimada a la que le hacen en esta factura. Le llama la atención ya que dista mucho de las cifras que barajaban meses anteriores. Reclama en este caso tanto a la Oficina Municipal de Información al Consumidor como a la propia distribuidora, en este caso eléctrica, y posteriormente le dan la razón y vamos a ver la factura que le llegan. Le dicen que el ciclo reclamado ha sido refacturado, que se ha producido un error en la lectura y esta es la lectura real que le corresponde, que son en total 579 kilovatios hora, y la factura asciende no a esos 1.200 que veíamos, sino a 307,03 euros. Es decir, para que lo vean de una manera más clara y resumida, pasaría en este caso de pagar esos 1.236 que le pedían inicialmente por esos 2.524 kilovatios hora a pagar 307 euros por 579 kilovatios hora. Y hemos querido preguntarles a esta Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Zaragoza, donde esta usuaria reclamó, en este caso, si esto se produce más veces y qué debemos hacer en este caso. Esto nos ha dicho Raquel Jiménez, la jefa de esta oficina. Escuchen. Cuando nos toman una lectura estimada, si se van acumulando, pues puede resultar que en una factura nos cobren unos kilovatios excesivos y que por lo tanto nos demos algún susto. Entonces, bueno, lo importante cuando así es saber que pueden acudir a la Oficina de Información al Consumidor. Nosotros allí lo que vamos a hacer es de interlocutor y de mediador con las empresas suministradoras para ver dónde está el problema y ponerle solución. Hemos querido saber si este caso de esta usuaria zaragozana se trata de un caso aislado o no, o si se están produciendo más casos de este tipo. Esto nos ha dicho. El tema de suministros ha subido muchísimo, ha aumentado en esta época el tema de la factura del gas y de la luz. El de telecomunicaciones se mantiene muy elevado y ahora se ha añadido el tema de la factura del gas y de la luz, porque la regulación se ha complicado mucho, los precios han subido mucho y por lo tanto pues genera problemas. Bueno, pues ahora habría que preguntarle a las eléctricas cómo se confunden de esta manera que de la que sale perjudicada claramente el consumidor, la consumidora en este caso, que se pega el susto de su vida cuando le llega una factura de 1.200 y pico euros de solo un mes y luego es que le habían hecho una lectura estimada incorrecta. Si preguntas, da la casualidad que siempre se equivocan a favor de la eléctrica. O sea, no suele suceder que te hagan una rebaja de consumo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, esto también lo que refleja es que la gente puede reclamar y obtener que sus derechos se vean cumplidos, ¿no? El problema de todo esto es que, claro, aquí se ve de manera evidente que la estimación había sido errónea cuando tú ves los consumos habituales de tu factura y ves una factura tan desproporcionada como esta. Pero ¿qué sucede con esas facturas donde la desproporción no es tal? Es muy difícil llegar a controlarlo, lo hemos dicho muchas veces. Tú coges la factura y casi si te cubica el precio con lo que has pagado anteriormente, dices, pues vale, pues está dentro de lo razonable. Pero pocas veces puedes hacer un control realista del consumo que haces y de la facturación que estas entidades te realizan, que es una cuestión más de esa situación de superioridad que tiene frente al consumidor, ¿no? Yo en cualquier caso invito a que todo consumidor que se vea en una situación como esta, aunque no sea tan sangrante, que ejerza sus derechos y que vea incluso estos puntos de consumo que al final son prácticos también para ellos. Es que lo de la práctica de la lectura estimada que se ha producido de una década a esta parte, un poco más de una década a esta parte, la verdad es que no ha traído más que conflictos con acumulaciones de gastos en dos facturas anuales, por ejemplo del agua, que yo recuerdo que era lo que más ocurría, y te llegaba una factura de unas características como la de la luz, bueno, menos porque el agua no es tanto, y es verdad que para las compañías les resulta más fácil hacer la facturación estimada y luego regular, pero como tampoco vamos a revisar la regulación, como bien dices, Diego, pues se dan situaciones
tan graves como estas, en las que evidentemente vas a reclamar, pero ¿cuántas no hemos debido reclamar? Pues porque han sido 5, 10, 15 o 20 euros, ¿no? Yo creo que habría que tener, ya que estamos intentando siempre últimamente hablar de la regulación de las empresas energéticas, eléctricas o de gas, etcétera, yo creo que habría que regular también una manera de controlar cómo ellos facturan el consumo y los gastos de cada una de las empresas o de las familias, porque yo creo que aquí también hay una arbitrariedad que casi se podría equiparar a cuando estábamos hablando antes en la ejecución de la ley del sí es sí. Sí, estoy de acuerdo. Es que me parece una disfunción del sistema. Esto es como si fueras todos los meses al supermercado y te dijeran, hombre, como siempre gastas 250, el mes de junio, pues no, ese mes 120, no pasa nada. Entonces, quiero decir, al final me parece, no sé, me parece un poco de ciencia ficción, ¿no? Que estimen y luego ya si eso te lo compensan o lo reclamas. Dicho esto, es verdad que este ejemplo, que muchas veces siempre vemos lo malo de las grandes empresas, de los grandes conglomerados, hay que entender que ellos también tienen procesos internos muy garantistas y que si reclamas y tienes la razón, evidentemente van a devolverte ese dinero. Sucede también con que hay apoyo público, como puede ser la oficina, en este caso el Ayuntamiento de Zaragoza o la Oficina del Consumidor del Gobierno de Aragón, y luego también otras entidades como la OCU, que siempre están para intentar ayudarte en esto. Ahora bien, esto es lo de siempre. ¿Qué tiempo tenemos para revisar una a una la factura? Si encima es un poco el tostón de reclamar, que es un proceso en el que escríbeme, mándame un mail, ahora ve a la oficina de no sé qué. Decías lo del procedimiento garantista dentro de las grandes empresas y yo lo pongo un poco en duda, ¿eh? Sí, bueno, pongo pues un poco en duda yo no las lo pongo en eléctricas, duda, pongo un poco en duda los bancos cuando vas de repente con 12 hojas de reclamación del mismo modelo de hipoteca que tienen ellos para reclamar los gastos de constitución de hipoteca y te dicen que 3 sí o 7 no y las otras pues bueno ya te dirán. Bueno, pero digo, si tienes la razón, mira, estas empresas como todas funcionan a base del capital y son financieras. Entonces, esta gente lo que hace habitualmente, no digo siempre, es cogerte una serie de facturas que te han cobrado de más, me da igual, te puedes ir a cualquier sector, me da igual, el banco, eléctricas, lo que quieras. Entonces, las 10 reclamaciones, te echan para atrás 8, 2 te las devuelven, ¿de acuerdo? Y estas 8, mientras tanto, dicen, pues bueno, de estas 8, seguramente 4 no vayan al juzgado, porque para qué se vayan al juzgado. Entonces ya el dinero todavía lo tienen en el bolsillo y ellos van jugando con sus movimientos bancarios para sacar intereses. Si esos otros 4 que vayan al juzgado, igual es alguna oferta a mitad de camino y se bajan del burro. Entonces te ofrecen el dinero, hacen una quita, todavía ganan parte del dinero que se han quedado ellos, que es tuyo. Y los otros dos dicen, bueno, entre que llega la sentencia, recurrimos, luego llega el Tribunal de la Unión Europea, etcétera, dice, pues mientras tanto, también tengo el dinero en el bolsillo, quiero decir que esto de garantistas, pues bueno, es que la negociación... yo creo que la administración tendría que meter una presión bastante importante. Lo que pasa, claro, aquí dices que tienen que intervenir según qué mercados o tomar según qué medidas si eres comunista ya. Entonces, pues bueno, hay que decirlo un poco con la boca pequeña para que tampoco te vayan enseñando por la calle. Es que la negociación de un particular frente a una multinacional eléctrica es tan desigual que como vayas tú solo a presentar 10 reclamaciones ya puedes... Es que lo importante es que hay oficinas de consumo que intervienen por el consumidor. Eso es lo que te iba a decir, que menos mal que existe una administración paralela y consultiva como es la de OCU que puede presionar para nosotros, que tampoco es vinculante, pero que por lo menos nos ayuda y nos informa cuál es el camino a dirigir.